Los planes de contingencia contemplan el escenario de que el Peñón quede excluido del pacto, lo que depende de negociaciones Londres-Madrid-Madrid, 2 de agosto. Europa Press. El gobierno de Gibraltar ha asegurado que dispone de planes de contingencia detallados para todos los posibles desenlaces del Brexit, incluida la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, y que la operatividad de la verja que separa el Peñón de España es uno de los elementos clave. El Peñón, cuya población votó abrumadoramente a favor de que Reino Unido se quedase en la UE, lleva preparándose para todos los posibles escenarios desde 2016, pero ahora la Comisión Europea ha hecho un llamamiento a todas las partes a prepararse para un Brexit sin acuerdo. En su comunicado, la oficina del viceministro principal, Joseph García, no ha detallado en qué consisten esos planes y solo ha dicho que, en el caso de la verja, se han examinado los peores escenarios, a pesar de que actualmente son considerados altamente improbables. Gibraltar valora que el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya dejado claro que la fluidez en la frontera es fundamental. Uno de los escollos que ha hecho pensar en un Brexit sin acuerdo es la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero el gobierno del Peñón subraya que hay importantes diferencias entre esta y ZOU, frontera, verja, en terminología española, con España. En Irlanda del Norte un asunto clave es la entrada y salida de mercancías de la UE, mientras que Gibraltar nunca ha formado parte de la Unión Aduanera Europea, por lo que un Brexit sin acuerdo no tendría ningún impacto. En relación al tránsito de personas, la norma por defecto sería el Código Fronterizo de Schengen, que es el que está en vigor en la frontera hoy, así que, la única cuestión, serían cómo quieran aplicar ese código España y la UE. No contempla acumular alimentos en cualquier caso, afirma, sin dar más detalles, que el gobierno ha tomado medidas concretas para asegurar la continuidad de los suministros de entrada y salida de Gibraltar. Y añade que no contempla ninguna necesidad de acumular alimentos y solo tomará precauciones respecto a los medicamentos obtenidos del Reino Unido para asegurar que no existan interrupciones del suministro ni costes innecesarios derivados del transporte aéreo de emergencia. Además del escenario un Brexit sin acuerdo, las autoridades del Peñón contemplan la posibilidad de que Gibraltar quede excluido de los acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea. El motivo es que, según los textos aprobados por la UE para que el Peñón quede incluido en el periodo de transición del Brexit y también en los acuerdos que definan la relación futura, tiene que haber un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Madrid y Londres. Sin embargo, Gibraltar insiste en que el entonces ministro británico para el Brexit, David Davis, garantizó al ministro principal, Fabian Picardo, que no se produciría un acuerdo sin Gibraltar. Gibraltar también ha mantenido discusiones detalladas con el Ministerio de Defensa británico, así como el sector privado, para establecer los recursos en términos de activos, terreno y personas disponibles en el contexto de un Brexit duro. Los preparativos, asegura el Peñón, están en una fase muy avanzada y es posible que sean activados independientemente de que se produzca un Brexit difícil o no. Los gobiernos de Gibraltar y el Reino Unido se reunieron en el Peñón la semana pasada para revisar las áreas de planificación de contingencia de cada país, de modo que ambas partes fuesen conscientes de los planes y preparativos planteados. Y eso que, según la oficina del viceministro principal, ninguna de las partes involucradas está interesada en que el Reino Unido salga de la UE sin llegar a un acuerdo, así que hay una labor considerable entre bastidores para asegurar un desenlace favorable.